muchos sabemos, esta semana es una semana muy especial. Se conoce como Holy Week o Semana Santa. Y no sé en lo particular usted, pero vemos de que en el mundo celebra esta semana muy distinto a nosotros. Diría que de Santa no tiene mucho. En la manera que posiblemente amistades que aún no conocen del Señor, o quizá alguno de nosotros hasta pueda recordar antes de venir a Cristo, cómo nosotros decíamos celebrar un día tan sagrado, especial, y conmemorar algo tan especial como lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Y en esta noche precisamente será eso en lo que vamos a reflejar por medio de la palabra. Así que tome su Biblia y vayamos a 2 de Corintios. 2 de Corintios capítulo 5 y versículo 18. Y cuando lo tenga, por favor, me lo indica con un amén. Segunda de Corintios capítulo 5 versículos 18 al 21. Amén. Y dice así: y todo esto proviene de Dios. Todo nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Último versículo dice: así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Y leamos el 21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Creo que podemos ver una palabra que resalta a través de estos versículos, que es la reconciliación. Y es una palabra muy, muy importante para el creyente como para el no creyente, porque es lo que describe el verdadero evangelio. Nosotros podemos decir que el evangelio es para convertirnos en seres morales y buenas personas. Y puede ser que eso tome parte de lo que es seguir a Cristo y ser un discípulo de Cristo. Y diría yo que es un resultado de lo que el Señor hace en nosotros. Pero en sí el evangelio es las buenas nuevas de que hay alguien que nos perdona. Y no solo nos perdona, sino que nos salva, porque la transgresión, la falta, fue en contra de Él mismo. Y aún así Él se toma la molestia. Y digo la molestia porque la verdad, en comparación al precio que Él pagó, yo no me considero digno de ese precio. Pero aún así, a través de su palabra en estos versículos, Él nos está diciendo que Él nos considera dignos de ese precio. Y dice de que Él mismo, leamos nuevamente el versículo 21, al que no conoció pecado, está hablando de Cristo, por nosotros lo hizo pecado. Queriendo decir de que el Padre hizo al Hijo pecado. No solo el pecado suyo, no solo el pecado mío, sino que todo el pecado lo puso sobre el Hijo, al que jamás conoció pecado. ¿Será justo eso? Hermanos, nosotros en verdad no queremos la justicia, porque si la quisiéramos, la justicia de Dios fuera que todos fuéramos condenados, porque esa es la paga del pecado, muerte. Pero el Señor también nos extiende su misericordia. Y qué bueno que tenemos un Dios tanto de amor, un Dios celoso en su gloria, pero un Dios también que extiende su misericordia. Y es tan intencional para traernos a los pies de la cruz. Y como tal, le puse a este mensaje lo significativo o lo que significa la cruz. Entonces, dígale que está a su lado y diga conmigo: reconciliación. Reconciliación. ¿Qué significa la reconciliación? Muchos podemos pensar que es llegar a un acuerdo mutuo con alguien, dejar atrás lo que sucedió, lo que en alguna vez causaba conflicto y fricción entre dos personas o dos situaciones. Pero vemos de que en esta ocasión
la reconciliación es completamente del Señor. Él fue el que la inició, la sostiene y la sostendrá. Él es el que ha tomado como decía previamente, la molestia en querer hacer algo de nosotros y salvarnos, no solo para ser mejores personas, sino que salvarnos para que nosotros también prediquemos el evangelio de reconciliación hacia el mundo. Y dar esa noticia de que Dios aún vive, Dios aún salva y Dios siempre reinará. Amén. Entonces, el evangelio es el mensaje de reconciliación. No hay distinción. No podemos decir que Dios es simplemente amor, aunque lo es. Dios es amor. Pero vemos también por medio de su palabra de que Dios es un Dios celoso y no comparte su gloria. No está dispuesto a negociar su gloria. Y vemos de que muchos personajes a través de la historia, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo, pagaron un precio por tratar de retar al Dios que conocemos. Entonces, ¿qué es la justicia de Dios? ¿Qué es la justicia de Dios? Será el primer punto en que vamos a analizar en esta noche. ¿Qué es la justicia de Dios? Bueno, Dios demanda que el pecado sea destruido. No simplemente que sea puesto a un lado, no simplemente de que lo ignore, porque no puede existir la luz donde existen las tinieblas. Y no puede existir las tinieblas donde existe la luz. Si Dios está en un lugar, ese lugar es santo. Y Él es santo. Él es puro, Él es perfecto. Entonces, si Dios fuera justo, veamos esta ilustración dentro de su mente. Si usted y yo nos presentáramos en este instante delante de la presencia del Señor, ¿qué fuera de nosotros? De nuestro cuerpo corporal. Imagínense qué sucediera en ese instante y simplemente en todo lo que le hemos fallado. Solo, no vayamos muy lejos, solo en este día. Cuánto hemos fallado y cuánto hemos pecado en contra de un solo ser, que es el que es digno de ser llamado el Rey de Reyes. Cada pecado que cometemos, claro, tiene su consecuencia y nos afecta a nosotros. Pero cuando cometemos un pecado, no lo estamos haciendo simplemente en contra de nuestro prójimo o de nuestra familia, de nuestra amistad. La transgresión es directamente en contra de Dios. Y cuando hacemos eso es una ofensa que debe y merece castigo de parte de Dios. Pero vemos de que la reconciliación es algo de que el Señor tenía en mente desde antes de la creación del mundo. Sabía exactamente qué es lo que Él creó cuando creó al hombre. Y sabía exactamente que por qué y por quién Cristo iba a morir también. Ninguna sola gota fue derramada en vano. Y de eso tenemos que tener certeza. Porque no fue en vano. No solo fue para hacer la salvación posible o hacerla disponible si tú la quieres. Él la hizo realidad. Y gloria a Dios por eso. Hizo la salvación una realidad. Y en esta noche que sea nuestro anhelo, si somos creyentes, reconciliar. Y si no somos creyentes, el Señor tiene un plan de reconciliación para el pecador. Y qué bueno que tenemos un Dios de tal forma. Amén. Regresemos a el mismo capítulo de 2 de Corintios. El versículo 18 dice: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Miremos esa primera parte. Dice, y todo esto proviene de Dios. Con eso tenemos suficiente para poder decir, hermanos, buenas noches, y nos vamos. Porque el Señor está diciendo que la salvación viene de Él, proviene de Él, Él la sostiene y nada más. No hay nada más que decir. Y nos deja en un lugar de humildad. Nos deja en un lugar donde simplemente le podemos decir,
glorioso es su nombre. Grande eres tú. En un lugar de gratitud para poder vivir día tras día, simplemente viviendo para por lo menos agradecerle lo que Él ha hecho. No podemos pagárselo porque el precio Él lo pagó a través de su Hijo. Pero dice, todo proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de ¿quién? De Cristo. Y aquí es lo importante de esta noche. Lo precioso que es la cruz. Lo precioso que es el precio que Cristo pagó. Doloroso. Porque aun siendo completamente Dios, Él también sintió las heridas. Él también sintió esos golpes, esos azotes. Y no sé usted cuando ha leído lo que Cristo tuvo que sufrir, pero trae lágrimas a mi persona. Especialmente cuando pienso que por lo menos hubiera valido la pena por quien Él murió. Y hablo por mí. Pregúntese a sí mismo, ¿será que yo valgo la sangre de Cristo? Mi mente dice no, pero la palabra me dice que sí. Y es una pregunta de autoanálisis, porque nosotros debemos llegar a la conclusión que no merecíamos esa salvación, no merecíamos que Él pagara ese precio. Incluso Él lo deja muy claro. Cristo deja muy claro que nadie le quitó su vida, sino que Él la entrega y Él mismo se la vuelve a dar. Por si hubiese quedado alguien con la duda, pudieron matar a Cristo, pudieron matar a Dios. Incluso otras religiones que tratan de decir que el cristianismo es simplemente otra religión, pueden acusar y decir, pero tu Cristo murió y que no, Cristo es tu Dios. Mataron a tu Dios, pero Él dejó claro de que Él entregó su vida y Él mismo se la vuelve a dar. La muerte para Él no es nada. Y tanto Él venció a la muerte como al pecado y ahora nos da vida eterna. Y gloria a Dios por eso. Entonces el evangelio que nosotros ahora conocemos, preguntémonos, ¿es el que la Biblia está hablando? ¿Es de reconciliación? Hasta el día de hoy, ¿cuál es el evangelio que nosotros conocemos? ¿El evangelio de vivir mi mejor vida hoy? ¿El evangelio de yo puedo ser lo que yo quiera porque lo declaro, lo decreto en el nombre del Señor? No. Vemos de que el evangelio es ser un discípulo de Cristo, porque Él nos llamó a ser discípulos de Él y Él pagó un precio por completo. No, Él no puso un down payment en nosotros. Él no simplemente dijo, bueno, voy a poner 50% de lo que esta persona vale y el 50% que lo hagan ellos cuando decidan venir a mí. No. Él sabía exactamente de que al derramar la sangre de su Hijo, su único Hijo, iba a ser pagada el precio del pecado, la ira completa de Dios sobre su Hijo inocente, para que la justicia del Hijo fuera puesta sobre nosotros. Una justicia de que diría yo y me atrevo a decir que tomamos en vano a diario. Una justicia de que nunca tomamos en cuenta antes de que nos dirijamos mal hacia una persona o comience de un pensamiento en el corazón, pase a nuestra mente y salga por nuestra boca. Nunca tomamos ese tiempo para pensar de que al nosotros ofender, insultar o tratar mal a otros, nosotros no estamos mostrando y ni reflejando el carácter de Cristo, ni el amor que Él nos manda a tener por los demás. Y con eso no estoy diciendo de que el cristiano no se encontrará en contienda en algún momento, pero que sea por algo, por defender la fe, que sea por defender lo que la palabra dice, que sea por algo que en verdad muestra el carácter de un hombre y de una mujer de Dios. Que si el mundo nos rechace, que sea porque nosotros vivimos para Cristo, que sea porque nosotros amamos a Cristo y sobre todo reflejemos a Cristo. Y si el mundo nos odia por eso, ¿quién lo hará y nos odia?
que así sea. Y lo digo de esa manera porque Cristo no lo pensó dos veces. Claro, Él cuando oró la noche antes de ser crucificado, Él lloró. Él sufrió ese momento. Y todavía le pide al Padre que si esa copa podía pasar sobre Él. Pero aún así Él dice, pero que se haga tu voluntad. ¿Y cuántas veces nosotros decimos eso? Señor, que se haga tu voluntad. ¿Cuántos iniciamos nuestro día, nuestra semana? O cuando, por lo menos hablo en mi persona, yo me gusta planificar mis semanas, o ocupo un planner, me gusta anotar todo lo que voy a hacer para ese día. Pero diría que soy hasta culpable de no antes de escribir todo lo que tengo en mente decir, pero Señor, que se haga tu voluntad. Si me permites lograr todo esto, gloria a Dios, te glorifico. Y si no me permites lograr todo esto, sigues siendo Dios. Pero nosotros poder planear hacia el futuro y decir que sea tu voluntad. Porque Cristo lo hizo. Y Él se deleitó aún en medio de su dolor cuando hizo la voluntad del Padre. Y terminó diciendo unas palabras muy, muy importantes. Consumado es. La voluntad del Padre era todo lo que a Él importaba. Honrar a su Padre era todo lo que a Él le importaba. A pesar de los golpes, todo lo que Él iba a tener que sufrir. No me atrevo ni siquiera a ponerme en esos zapatos o en ese lugar, porque solo Él sabe lo que Él tuvo que sufrir. Pero si tomo lo que la palabra nos está tratando de decir, cuando nos da la vida y el ministerio de Jesucristo, en esos 3 años y medio aproximadamente, Él no vino a perder el tiempo. Él sabía exactamente para lo que había sido llamado. Y sabía que su único deber era hacer la voluntad del Padre. Y meditar en esto es muy importante, hermano, porque si vemos la importancia de la cruz, veremos también la importancia de nosotros seguir y hacer la voluntad de nuestro Dios. Y quizá muchas veces nos encontremos en conflicto interno y digamos, ¿pero qué es la voluntad de Dios? Y tal vez tratemos de buscar una voluntad sobrenatural o algo místico en la voluntad de Dios, pero déjeme decirle que la voluntad de Dios se encuentra en estos 66 libros. Ahí está. Y quizá usted podrá decir, pero la Biblia no menciona esto o lo otro. Créame que la Biblia habla todo lo que el Señor tuvo que decirnos. Ni una palabra más, ni una palabra menos. El consejo completo, la sabiduría completa de nuestro Señor se encuentra dentro de las Escrituras. Y uno de nuestros deberes y de la voluntad del Señor es que nosotros escudriñemos su palabra. Solo de esa manera entenderemos, o por lo menos intentemos entender un poco más lo que Él hizo en esa cruz. Él no solo murió por morir, porque digan, no, tómenme a mí en vez de ellos. Él hizo el precio máximo. Él hizo lo que el Padre quería. Alguien que no tiene culpa de nada. Y jamás nos pondremos en el lugar de Cristo, pero piense por un instante, ¿usted haría algo por alguien que ha fallado en absolutamente todo? En alguien que ha ofendido en absolutamente todo y usted no tiene culpa de eso, ¿tomaría su lugar? Claro que no. Porque para nuestra, decimos, sabiduría humana, para nuestro entendimiento humano, es ilógico nosotros tomar el puesto de alguien que se merece el castigo. Pero un Cristo que murió por su iglesia, por los suyos, es algo en que debemos meditar. Porque no lo pensó 2, 3 veces, Él simplemente actuó. Y déjeme decirle qué tan valioso es usted, tanto como creyente. Y si aún no ha venido a los pies de Cristo, lo importante que usted es y la misericordia que el Señor ha tenido. Si aún no ha venido a Cristo,
el Señor dice que llueve sobre el justo como sobre el impío. De tal manera de que el Señor ha mostrado misericordia con el creyente como el no creyente. Pero hay una diferencia. De que a los que Él ha llamado hacia Él, tengan la certeza de que van a venir hacia Él. Pero nosotros tenemos un deber de continuar anunciando y proclamando este evangelio de reconciliación. ¿De reconciliación a qué? De reconciliación de ser creación con el Creador. Como inició todo con Adán y con el Señor. Tener una comunicación directa. Poder nosotros ir directamente al trono de la gracia y poder orar, poder suplicar y pedir perdón. Pero antes de hacer o pedir perdón, diría saber cómo pedir perdón. Porque muchas veces quizás simplemente decimos, Señor, perdóname, pero no sentimos en verdad ningún reproche de parte del Espíritu. No sentimos de que en verdad le hemos fallado. Y si es el caso, debemos arrepentirnos. No hay fe genuina si no ha habido un arrepentimiento genuino. Y que el Señor nos continúe dando de su misericordia y que nos conceda el arrepentimiento para nosotros poder ir a los pies de la cruz y reconocer de que lo que Él hizo fue mucho más de que nosotros podemos imaginarnos. Y quizá tome una vida entera para nosotros entender en realidad lo que Él hizo. Pero que lo que Él haya hecho marque nuestra vida. Marque nuestra vida porque mire a su alrededor. Quizá haya un asiento vacío o quizá tenga alguien a su lado. Pero piénselo de esta manera. En las casi, creo que 8 billones de personas que hay en el mundo, usted está hoy aquí. Solo en este país, solo en este estado, aproximadamente 3 millones de personas en la ciudad. El Señor ha traído a los suyos hacia el templo, hacia la iglesia. Y qué dicha de nosotros poder celebrar a Cristo. Qué dicha de nosotros poder celebrar un precio tan grande que Él pagó y nosotros simplemente hoy poder decirle, Señor, gracias. Señor, tú eres bueno. Que no simplemente sea un día más en nuestra vida, que sea el día en que nosotros en verdad tomemos una iniciativa, porque sí hay una responsabilidad del ser humano en serle fiel a Cristo. Sí hay una responsabilidad de parte de cada uno de nosotros de buscarlo a Él, de estar en constante comunicación a través de la oración con Él. Sí hay un deber. Claro, Él nos sostiene, Él nos santifica, pero nosotros también debemos de poner de nuestra parte. Y es difícil, claro que es difícil, porque estamos en una carne que no le gusta, pero la palabra nos dice de que somos nacidos nuevos en el Espíritu. Y el Espíritu se deleita en lo que es de Él, Espíritu. Entonces su palabra está respirada completamente a través del Espíritu. Entonces a nosotros leer y conocer más de quién es nuestro Dios, debe de haber un deleite en nuestra alma. De que cuando estemos pasando en el momento más difícil, cuando sea imposible que salga un gloria a Dios de tus labios, de tu boca, poder regresar a la palabra de Dios y que te consuele. Y que te vuelva a decir, tú eres mi hijo, has sido adoptado. La palabra no nos dice de que no habrán aflicciones, al contrario, nos deja saber que en este mundo habrán aflicciones. Habrán momentos difíciles, pero por todo esto, el Señor nos deja su palabra. Por ese precio que Él pagó en la cruz, nosotros ahora tenemos esta palabra. Y no tomemos en vano ni su palabra, ni el precio que Él pagó. Porque tanto Cristo como muchos hombres en el Nuevo Testamento que murieron para que un día esta palabra continuara siendo predicada, para que continuara siendo anunciada, y murieron de maneras fatales, murieron de maneras muy dolorosas,
como para que nosotros hoy crucemos los brazos y no hagamos nada al respecto. Para que veamos cómo un mundo se oscurece más en el pecado, se deleita más en el pecado y nosotros cerrar nuestros labios. ¿Cómo podemos hacer eso? Es negar la misma existencia de nuestro Dios. Pero si nuestro Dios vive, pero si nuestro Dios reina, que Cristo sea anunciado, que Cristo sea predicado. Aun cuando te señalen, cuando el mundo diga, este o esta está loco, está loca. Para el mundo este evangelio es una locura. Pero para nosotros, ¿qué es? Poder de Dios. La reconciliación que hay entre nosotros como ahora hijos, no solo como creación, sino como hijos y hijas de Dios. Esa reconciliación, ese evangelio que anunciamos al mundo es poder de Dios. ¿Y en qué podemos saber que es el poder de Dios? El mismo versículo lo decía, que dice que es de Dios completamente, la reconciliación. Y si es de Él, quiere decir que es de su poder. No se trata de qué tan elocuente usted pueda compartirlo, aunque claro, es bueno que nosotros nos preparemos para poder compartir la palabra con alguien, para que no nos tomen por sorpresa, porque créame, hay mucha gente que está en su ignorancia, pero está preparada dentro de su ignorancia, dentro de esa religión que ellos dicen y hasta están dispuestos a morir. Y diría yo, hasta muchos nos dejan en vergüenza de qué tan profundo ellos estudian su religión y nosotros no conocemos ni siquiera quién nos ha salvado. Por lo tanto, es importante que nosotros busquemos más de Cristo. Conocer que esa cruz es lo más precioso que nosotros tenemos. Leamos el versículo 19. Dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Note lo que dice, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. ¿Qué quiere decir eso? Nos dejó la palabra de reconciliación, nos dejó el Logos, nos dejó lo que nosotros llamamos la Biblia, nos dejó completamente la herramienta más grande para nosotros poder comunicarle al mundo de que no hay ni 10, ni 5, ni 3 caminos para el cielo. Solo hay un camino hacia la vida eterna. Y que lo sepa el mundo. Es precisamente por lo que Cristo murió. Para que lo sepa el mundo. No para que nosotros, no quiero lastimar los sentimientos de esta persona. No, si amo a esta persona, que sepa que existe solo un camino hacia el cielo. Y que solo hay una manera de nosotros tener reconciliación con el Padre. Y que solo hubo un hombre que se llama Cristo Jesús, que murió en la cruz del Calvario. Y derramó su sangre por usted y por mí. Y que nuestra oración sea de que por medio de esa palabra que usted comparta, el Señor se encargue de traer un arrepentimiento al mundo. Podemos ver de que estamos en un mundo donde cada vez se le está dando una libertad más grande al pecado, donde se está normalizando mucho derecho, muchos pecados, que ahora ya ni siquiera lo llaman pecados, simplemente dicen políticamente correcto, o dicen dirigirse a las personas de tal manera porque no quieres lastimarlos, no quieres ofenderlos. Pero cuando la palabra nos ha enseñado de que no va a ofender al mundo, claro que lo va a ofender. En algún momento, cuando nosotros no creíamos, la palabra era como a slap to the face. Era como decirnos completamente, todo lo que tú has hecho por toda tu vida es incorrecto. Pero el Señor nos trajo a nosotros también a un arrepentimiento. Y nos llevó a entender de que Cristo pagó el precio por nosotros. Pero el Señor nos da el privilegio de ser llamados embajadores de su palabra.
embajadores de su palabra. ¿Y qué quiere decir embajadores de su palabra exactamente? Quiere decir de que somos llamados a algo más que estar de brazos cruzados, a algo más de estar calentando un asiento. Estamos llamados a anunciar que Cristo vive. ¿Y cómo el mundo va a saber de que Cristo vive? Bueno, porque tenemos o deberíamos llevar el fruto, deberíamos reflejar a Cristo. Y es la manera visible, diría yo, the tangible way, de que el mundo pueda ver que Cristo vive. Porque claro, ellos jamás entenderán qué es el Espíritu Santo. O por lo menos no mientras ellos continúen en su mundo, en su ignorancia. Pero si en verdad nosotros anunciamos a Cristo, nosotros tenemos el deber, el llamado y la responsabilidad de anunciar a Cristo. Entonces, nosotros ahora, siendo creyentes y siendo hechos salvos, nos permite el Señor llevar su palabra. Y diría yo, algo que tampoco merecemos, pero Él nos hace partícipes porque su reino va a avanzar. Y Él se encargará de traer a los suyos hacia Él. Y no sé usted, pero yo quiero servirle a Cristo. Yo quiero vivir para Cristo. Que venga lo que venga, que el mundo diga lo que tenga que decir. Desde el momento que usted se convirtió en un discípulo de Cristo, tomó al mundo por enemigo. No trate de ser amigo, porque no podemos servirle a dos señores. Que la palabra nos quede muy clara que solo le servimos a un Señor. Y si nos encontramos sirviéndole a dos, hoy es el día perfecto para que eso cambie. Y para que eso venga a un fin. Y vengamos a servirle al único que se merece honra y se merece gloria. Que vengamos a reconciliarnos a los pies de la cruz. Que salgamos esta noche y nosotros podamos decirle a nuestra familia, a nuestros hermanos, a nuestros primos, a todo mundo, de que Cristo aún salva. Cristo aún salva. Quizá no le hemos dado la importancia a lo que es la obra del Espíritu en la vida del ser humano, pero el Señor sigue salvando. Y somos nosotros los responsables por llevar su palabra. Y no solo por llevarla como nosotros pensamos o como queremos, sino como Él la ha dado. Un llamado muy, muy grande y muy importante. Pero nunca olvidemos de que esto inicia y termina con Dios. Proviene completamente de Dios. Entonces nosotros ahora podamos decir, gracias Señor por esa cruz. Podamos decir, Señor, aunque no merecía esa salvación, pero gracias por tu Hijo amado. Gracias por ese Rey que tú enviaste y que mora en mí y que mora en usted. Y si hay alguien entre nosotros que aún no ha decidido, no ha sentido el llamado de seguir y convertirse en un discípulo de Cristo, aún estamos con vida. Y mientras estamos vivos, el tiempo no se ha acabado. El tiempo no se ha acabado. Y sea hoy, sea esta noche, la que marque la diferencia y nosotros comencemos a caminar, a seguir a Cristo. Y que nunca miremos hacia atrás. Que nunca volvamos a ver hacia atrás. Podemos ver por medio de muchos ejemplos. Vayamos a 1 de Samuel, capítulo 15, versículo 22. 1 de Samuel 15, 22. Dice, y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová?
Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Veamos cómo desde el Antiguo Testamento el Señor no ha pedido que nosotros vivamos una vida simplemente de intentar agradar a Dios con nuestras acciones, o como dice el versículo, de sacrificio, sino que nos manda a que en verdad nosotros sigamos las palabras del Señor, que haya una genuina obediencia de parte de nosotros hacia Cristo. Y la obediencia solo va a venir si entendemos que es en verdad lo que Él hizo en esa cruz. Entonces ahora podemos, teniendo el entendimiento de qué es lo que Él hizo en esa cruz, ahora nosotros podemos seguirlo y obedecerlo. Vayamos al libro de Oseas, capítulo 6, versículo 6. Y también menciona y dice: porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Vemos nuevamente que el Señor nos va demandando obediencia a nosotros. Así que, hermanos, en esta noche llevémonos esto, de que la cruz es mucho más valiosa de lo que nosotros podemos imaginar, y que nosotros caminemos junto con Cristo en la fe, y que lleguemos a ese entendimiento de la reconciliación y anunciar esa reconciliación, para que el Señor continúe trayendo a los suyos a casa, tal y como ese hijo pródigo. Póngase de pie, iglesia.